de los jugadores que están en este roster de la final, de los 52 en total que hay, el 23% o son canteranos o han pasado por el Barcelona, lo cual deja una muestra bastante clara de hacia dónde están yendo las tendencias del fútbol mundial y dónde se está jugando el mejor fútbol del mundo. No nos podemos quejar, dice Toño Rodríguez, lo dice bien, llega el 1 y el 2, pero si no nos podemos quejar nosotros, don Héctor Huerta, menos la FIFA, que allanó el camino para que pudiera darse una situación así, más allá de cualquier polémica. Evidentemente siempre se hace así, ¿no? Se trata de proteger a las selecciones que en el ranking de la FIFA están mejor ubicadas. Al final respondieron en la cancha en los momentos importantes y por eso Argentina y la selección de España están merecidamente en la final de la Copa del Mundo, insisto, más allá de cualquier polémica arbitral que queramos meter. Sí, hay que entender que desde el sorteo se va planeando cómo van a ser las cosas. Sí. Y los cruces. Recordemos que Argentina cayó en otro grupo y lo movieron. Ahí mismo en el sorteo, ¿te acuerdas? Cayó en la bolita, creo que en el del I lo pasaron al siguiente. El caso es que Argentina lo brincaron porque sabían que el que cayera en esta zona no iba a la final. Entonces el que caía en el otro grupo podía llegar hasta la final. Previendo esta posibilidad de que Argentina llegara hasta la final, yo creo que ni los mismos argentinos, me parece, pensaban, con Francia y con España, pensaban que ellos podían llegar. Pero bueno, esta era la combinación, los cruces después quedaron en el mismo bracket, por desgracia, España y Francia juntos, ¿no? Sí. Y Portugal también, ¿no? Que siendo Portugal líder de su grupo hubiese estado del otro lado del bracket, ¿no? Sí. Pero no quedó primer lugar de su grupo. Entonces, bueno, esas combinaciones que se dieron ya sobre la competencia. Eso siempre sucede, ¿no? Eso sucede. Pero lo de Argentina sí fue planeado, brincarlo de grupo para que pudiera llegar a la final. Sí, decías también y con razón, Toño, es la primera vez que se enfrenta el actual campeón del mundo con el actual campeón de la Euro en una final de Copa del Mundo. El campeón de América, ¿no? Campeón de América, y hay muy pocos antecedentes, además, entre España y Argentina en Copas del Mundo. Solamente uno en Inglaterra 66, un partido de fase de grupos que termina ganando 2-1 la selección de Argentina. Una final, por cierto, hispana, ¿no? Que se va a hablar completamente en español, cuando estuvo también esa polémica en la FIFA que no quería que se hablara en español en las conferencias de prensa. Imagínate, pasó las primeras conferencias en la ciudad de Miami, además, donde se habla posiblemente más español que el mismo idioma inglés, como otras ciudades de la Unión Americana. Y primera vez que vuelve, segunda vez que pasa esto de final hablada completamente en español o en castellano desde 1930. Uruguay y Argentina llegaron a aquella final de la Copa del Mundo y vuelve a pasar ahora. A mí lo que me gusta y lo que celebro, más allá de las polémicas donde queramos llevar el análisis, es que son dos países de fútbol, países completamente de fútbol, con estilos bastante bien definidos. Nos pueden encantar o no, yo creo que por consenso es más fácil identificarse con el fútbol que juegan o aspirar al fútbol que juegan los españoles, pero nadie puede negar que Argentina tiene una historia y un estilo único también para jugar al fútbol, que lo entienden como una religión en ese país, que mezclan todo lo que va con el fútbol. Y eso me parece que eleva todavía más las instancias de lo que vamos a ver el domingo. Y también hay otra cosa, que los mundiales, los 22 mundiales los han ganado los equipos de la UEFA y los de Conmebol. Esos han ganado los 22 mundiales. Entonces, la UEFA tiene 12 títulos, Conmebol tiene 10. De Conmebol solamente han ganado títulos Brasil 5, Argentina 3 y Uruguay 2, ¿no? Sí. Solamente 3 equipos de los 10 que compiten eliminándose. Y de UEFA, que son 50 y tantos países de la UEFA, ahí han ganado solamente 6 equipos, no, 5 equipos nada más. Solamente. Entonces, quiere no decir, pinta para cambiar, Héctor. No va a cambiar. O sea, no, el mapa no. África no tiene ningún equipo que pueda ser campeón nunca. No, muy Brasil difícil. Está más lejos que antes. Uruguay no se diga. Sí, pero Argentina está levantando la mano. Es el único. Y Brasil, en algún momento Brasil resurgirá porque es el máximo campeón de los mundiales. Hablando de los estilos que mencionabas, lo que le ha pegado mucho a la selección brasileña es que prácticamente todos sus futbolistas, o la mayoría de sus futbolistas, juegan en Europa y han cambiado de cierta manera el estilo. Eso no le ha caído bien a la selección brasileña, ¿no? Y por ejemplo, del equipo de España hasta el 2006, 2002... el estilo era otro, completamente diferente, ¿no? Más abocado a lo que era la Furia Roja, quizá el estilo que hoy tiene la selección de Argentina, pero que España en los campeonatos del mundo le dio muy poco. Es una locura. El cambio viene desde Barcelona en muchos de los sentidos, en esta línea. Pero ahí en general, en el deporte español. Es verdad, ¿no? No, bueno, desde los Olímpicos de Barcelona 92, la cultura deportiva de ese país cambió para convertirse en una potencia mundial en la categoría que me digan: tenistas, automovilismo, MotoGP, que ahí son campeones del mundo también los españoles. Pero a lo que voy es, en este estilo que tienen los españoles,
Las juveniles juegan así, Michel. Las mujeres juegan al mismo estilo, un estilo propio. Entonces, yo pienso como una nación aspiracional como la que vivimos nosotros tres, como la República Mexicana. Imagínate no solamente ganar cosas, que se sentirá ganar cosas, pero que tu selección tenga un formato tan unificado que el mundo te vea con un estilo propio. Eso debe ser bellísimo. Eso no lo verán tus ojos nunca. ¿No? Ay, eres un hombre de poca fe, ¿eh? No. Cuidado, que yo insisto en este tema en la selección española. Estuvo atascada mucho tiempo, y hasta que logró desprenderse de ciertas situaciones. Creo que México vive en ese sentido una situación similar. ¿Hay esperanza? Yo tengo todavía la esperanza. Yo creo que... Ustedes lo van a ver, yo no. Yo creo que lo veremos. Yo creo que ya lo veremos. Tampoco nosotros. Bueno, ya les preguntaré, dejando la razón, como decías hace un rato, Toño, un poco quién es su favorito, si la selección de España o la selección de Argentina para la final de la Copa del Mundo. Por lo pronto hay que ir hasta Atlanta. Ahí está Carlos el Tapa Nava para platicarnos un poco de la actualidad de la selección de Argentina después de este durísimo partido que tuvieron eliminando a la selección de Inglaterra. Estarán viajando en las próximas horas. Tapa, bienvenido. Platícanos un poco qué es lo que ha sucedido con Argentina después de conseguir su pase a la final de la Copa del Mundo. Adelante. ¿Qué tal, Michel? Qué gusto saludar a los tres allá en la mesa de Fútbol Picante. Bueno, para Argentina no hay tiempo del descanso. Ellos esta mañana se pararon, se fueron a entrenar, ya tuvieron su primer entrenamiento rumbo a la final. Es un hecho que los que casi no jugaron o no jugaron tuvieron práctica completa, el resto solamente una activación, terapias físicas. Después de hora y media les dieron tiempo libre para disfrutar con su familia. O como dijo Lautaro Martínez, en este momento ni siquiera tenemos tiempo para la familia, decía el día de ayer, no hay que sacrificarte, dice él, estamos a un triunfo de conseguir lo que tanto soñamos hace 3 años y medio y que para ellos mismos era casi imposible de tratar de repetir porque muchas cosas estaban dando alrededor de la selección, incluso en el aspecto físico, decía el gran delantero argentino. Argentina tiene programado viajar a New Jersey hoy a las 6 de la tarde. Planean llegar alrededor de las 8 de la noche. Mañana es cuando vienen algunos cambios porque le solicitaron a la FIFA adelantar el Match Day -1, la rutina que normalmente tienen un día antes del juego la van a tener mañana. Entrenamiento abierto 15 minutos, 3 jugadores en zona mixta y por la tarde la conferencia de Lionel Scaloni porque no van a recibir prensa el sábado antes de la final. Cuando la FIFA les preguntó por qué, les dijo muy fácil, porque nosotros tenemos un día menos de descanso que la selección española. Después de que se los aprobaron, España solicitó hacer exactamente lo mismo, también se los aprobaron, así que el sábado será totalmente encierro para ambas selecciones. Y los argentinos, por cierto, dicen que no tienen ninguna lesión que lamentar. Otra vez Scaloni hacía referencia, cuando estás a la puerta de una final, ni los golpes duelen. Hola, Tapa, qué gusto saludarte. Hoy, Tapita, tú estuviste en el partido ayer también de Argentina. ¿Qué notaste en los jugadores diferente a otros partidos y sobre todo este espíritu, de esta sangre de campeón que tiene el equipo, este ser canchero, ser competitivos desde el minuto 1 y protestar todo y quejarse de todo y estar haciendo presión sobre el árbitro y estar hostigando al rival? Esa es una manera de competir muy a lo sudamericano. Lo viven ellos en competencias caseras y lo están viviendo ahora en la Copa del Mundo. ¿Tú notaste ese espíritu de campeón que los puede llevar inclusive a ganar de España? ¿Qué tal, mi querido Héctor? El gusto siempre es mío. La verdad es que yo creo que la gran diferencia de ellos y quizá con el resto de los participantes es el corazón. Por momentos se nota que están jugando más con corazón, alientados por una afición que, mis respetos, no deja de gritar, cantar, aplaudir, presionar al rival, presionar al árbitro, presionar a los aficionados del equipo rival absolutamente en todo momento, incluso desde par de días antes. Los banderazos cada vez son más grandes y eso ayer comentaban los muchachos en zona mixta. Dice, ¿cómo no vamos a jugar hasta con el último de los esfuerzos, hasta la última gota de sudor, cuando estamos viendo el esfuerzo que hace la gente por venir de Argentina, la gente de Argentina que vive en otros países? Es impresionante lo que ha estado sucediendo con ellos. He tenido la oportunidad de estar en 3 banderazos ya previos a los 3 partidos que he cubierto de Argentina. Cada vez hay más gente, ya se volvió parte del espectáculo y los jugadores confían en su talento además. Ayer Harry Kane
nos comentó algo que me quedó marcado y es cierto. Dice, Argentina tiene tantas individualidades que si les das un huequito pueden vencer a un colectivo completo. ¿A qué me refiero? A que quizá Julián Álvarez, que no estaba teniendo un buen mundial, de repente tuvo un hueco para disparar y metió una pelota como si Fernando Valenzuela, que en paz descanse, hubiera lanzado la curva al ángulo superior de la portería rival. Ayer fue Lautaro Martínez, antes había sido Enzo Fernández. Enzo Fernández también colaboró en victorias previas porque han tenido a su afición al filo de la navaja y a toda su banca. Que Messi por momentos está corriendo, lo que no lo he visto correr desde que llegó a la MLS, y que conste que he estado por lo menos en 25, 30 partidos cubriendo al Lío, y eso es lo que notas, que lo hacen más con corazón, y además de que tienen el talento para hacerlo. Hay equipos, selecciones que juegan con el mismo corazón, quizá con más competitividad, pero que no tienen el talento para que en 2, 3 chispazos te arreglen el partido, a diferencia de algunos otros que se echan para atrás como los ingleses y se hacen chiquitos a la hora grande. Tapa, rapidísimo para terminar, uno puede entender que al calor de la victoria, con la euforia del triunfo, sobre todo después de derrotar una selección inglesa como la que llegó a esta Copa del Mundo y un partido con toda la carga que tenía, además de la carga futbolística que evidentemente existía, que los festejos se puedan exceder en diferentes aspectos y en diferentes situaciones, con las mantas que se presentaron, con toda esa carga, insisto, que hay alrededor de Argentina y de Inglaterra. ¿Ha disminuido ya después de esas reacciones que pudimos ver en jugadores y en aficionados? ¿Esta situación vive de momento una tensa calma después de lo que fue la victoria de Argentina? En realidad fue algo muy sorpresivo porque el propio Scaloni estuvo haciendo mención de que esto solamente era un partido de fútbol. No todos los jugadores estuvieron de acuerdo en lo que algunos de sus compañeros hicieron, incluso los dos muchachos que salieron a zona mixta, me refiero a Simeone y a Lautaro Martínez, dijeron lo mismo, ¿no? Bueno, esto no era nada planeado, cada quien es responsable de sus actos, pero ahora la preocupación es de que no vayan a sufrir alguna suspensión, como ya sucedió alguna vez con Rodri y Álvaro Morata, cuando en un partido contra Gibraltar tuvieron algunas manifestaciones políticas regionalistas españolas, y el gobierno inglés hoy pidió de manera formal que la FIFA atienda a eso con los jugadores de Argentina que se manifestaron. Sí, que la FIFA ha sido muy laxa en diferentes aspectos cuando no conviene a los intereses de la competición, por el bien de la final. Esperemos que no pase más allá de lo que pueda ser una multa económica, pero como bien decías, a Rodri en su momento, a Pedro Porro sí les costó un partido en una Euro de suspensión. En fin, gracias a Carlos el Tapa Nava desde Atlanta con el reporte de la selección de Argentina. Ya nos decía, alrededor de las 6 de la tarde estará realizando el viaje a la ciudad de Nueva York, donde este domingo estarán enfrentando en la final de la Copa del Mundo a la selección de España. Y vamos precisamente a Nueva York, ahí está Martín Einstein. Platícanos, Martín, un poco cuál es la actualidad de la selección de España. Llegarán con un día más de descanso, y cuál es también la situación de Lamine Yamal y de Pedro Porro, que no pudieron practicar al parejo de sus compañeros. ¿Qué es lo que está viviendo el equipo de Luis de la Fuente? Martín, vamos contigo, adelante. ¿Qué tal, compañeros de Fútbol Picante? Ya en Nueva York, la selección española, que llegó ayer por la noche desde Dallas, después de ver a la selección argentina y evidentemente de percibir cuál es el calado del rival que tendrán este domingo en el Estadio Mundialista de Nueva York y Nueva Jersey. Una selección española con mucho más confianza después del partido. Hablando entre la prensa, muchos coinciden en que es el mejor partido en la historia de España en todos los mundiales. Una demostración de fuerza que fue un baile en muchos pasajes del encuentro frente a los galos, y que terminó poniendo al líder de esta selección y capitán, que es quien hablará este viernes, Rodri, en otro escalón, ¿no? Se habla de un futbolista que ha enchufado, que ha enganchado, que ha manejado los ritmos y los hilos del partido, y que ha vuelto a ser el futbolista que ganó la Champions, el Balón de Oro, y una referencia evidentemente para una selección que se encuentra cómoda desde el centro del campo. Lamine Yamal, Pedro Porro, hoy pudimos ver los primeros 15 minutos del entrenamiento y ambos hicieron un trabajo diferenciado en colchoneta, sin tocar balón. Lamine quedó tocado, también Pedro Porro, que tenía
un poco de carga en los isquiotibiales, nada preocupante, no está en duda su participación en la final del domingo, sin embargo no hicieron el tradicional rondo con el resto de sus compañeros. Muy buen ambiente en la práctica, muchísima prensa internacional y mucha ilusión de España, que llega muy bien a la final del Mundial, pero que sabe, y es lo que he palpado acompañando el contingente de prensa española, que hay un rival que se levanta, que es muy difícil de rematar porque tiene ese orgullo, esa capacidad también futbolística y ese exprimirse hasta la última gota de sudor para mantener el partido en un nivel competitivo. Muchos que cubren al Madrid, como yo, me decían, me recuerda al Madrid de las remontadas, esta Argentina. Habrá que ver. Es una Argentina muy fuerte y hay mucho respeto por parte de la selección española, del cuerpo técnico y de la prensa especializada para la selección de Lionel Scaloni. Desde Nueva York, con la final y con todos los detalles que vayan ocurriendo a cada hora, Martín Einstein, ESPN. Y hablemos un poco ahora, Toño, Héctor, de esta próxima generación, ¿no? Que viene encabezada seguramente por Lamine Yamal, que no ha tenido quizá el mundial que se esperaba en cuanto a espectacularidad. Ha sido un jugador importante, ha gravitado en ciertos momentos para la selección de España, pero no ha influido tanto como se esperaba, quizá por esta situación de la lesión con la que tenía o llegaba previo a la Copa del Mundo, y ha viajado también alrededor del mundo. Esta imagen que se hizo viral de acuerdo a una campaña publicitaria y benéfica de hace muchos años, donde Leo Messi prácticamente está cargando de bebé a Lamine Yamal, ¿no? Dos generaciones que marcan el fútbol actual y que estarán en la final de la Copa del Mundo. Yo creo que si Lamine se pusiera a pensar en su carrera futbolística, porque tiene mucho talento, pero si pusiera un poco más la cabeza en el campo y viera lo que hace Messi a los 39 años de edad, le daría un poquito de pena. Si tuviera de veras una autocrítica de que él, que tiene 39 años, está haciendo lo que está haciendo, se está matando como se está matando, está poniéndose la camiseta de la selección como se la pone Messi siempre, y tú andas con tus joyas acá y andas comprando la casa de Shakira y andas diciéndole al mundo, yo soy nuevo millonario. Sí, ya sabemos que el futbolista con un talento como el de él va a ser millonario, quiera o no quiera. O sea, quiera o no quiera, va a ser millonario. O sea, entonces, alguien que le asesore y le diga, sí, o sea, el dinero va a llegar solito, ni te preocupes de eso, y va a llegar en carretadas, pero concéntrate en el fútbol, o sea, ese es lo tuyo, el fútbol. Y yo creo que a él le ha faltado un poco de profesionalismo, me parece. Es muy joven, entiendo, tiene 19 años apenas. Va a pasar. Dicen que como dicen, la adolescencia es una enfermedad que solo el tiempo cura, ¿no? Entonces, este chico va a aprender, seguramente se va a ubicar más, se va a situar más, va a entender que el dinero es aleatorio, pues que no es lo más importante de su carrera, y seguramente va a conseguir cosas muy importantes. La siguiente generación tiene que ser encabezada por él. Él es el que tiene más talento de todos los jugadores jóvenes. El tema es quién le va a poner ese ejemplo en la vida. ¿Quién se lo tiene que decir? Lo tiene en la cancha Messi, lo tiene, él puede ver. Pero en su casa. En su casa, ahí sí para mí esa es la gran bronca y el gran escalón, por lo que se sabe de la vida familiar de Lamine. Ese es un reto. ¿Quién es la persona que le tiene que dar esos consejos? Parece una historia increíble, Michelle. Sí. Enmarcada por esa fotografía y esa campaña que dices, Lamine creció idolatrando a Leo Messi. No hay de otra, pero no es el único. Cubarsí. Ellos eran unos niños que iban a la Masía y seguramente veían en esta banca se sentaba Messi. Y luego Messi hizo todo lo que hizo y lo iban a ver a Camp Nou. Yo creo que hay jugadores en el roster de España que idolatran más a Messi que algunos en el roster de Argentina. Y no porque los argentinos no lo quieran. No porque los argentinos no lo quieran. Pero los otros lo veían. No le estoy quitando nada a los argentinos. Lo que estoy diciendo es que los otros lo veían, Héctor. Es diferente a alguien que tú sabes que representa a tu país. Hay 8 jugadores del Barcelona en esta selección española, a que tú lo ves llegar en su Ferrari o en el carro que tenga, lo veías llegar a los entrenamientos y decías, se te caía la baba y decías, este monstruo. Les voy a poner un ejemplo. Y no le quito nada a Nico Paz, que debe idolatrar a Messi como todos los argentinos que hay en este planeta. Él es nacido y criado en España. Su conexión quizás con Messi y con Argentina era diferente a la de estos jóvenes del Barça que realmente lo vieron crecer. No les voy a preguntar quién gravitará más en la final porque ha sido más importante Messi, pero ojalá que los dos
tengan un buen partido y brillen el domingo en la final de la Copa del Mundo. Continuamos en Fútbol Picante. Y Michel, y es momento de saludar y darle la bienvenida a Caro Padrón, a Desiree Monsiváis, que están en Nueva York, listas para la final de la Copa del Mundo. Ya estaremos, Caro, Desiree, platicando de este semáforo y de cuál para ustedes ha sido el mejor partido hasta el momento de la Copa del Mundo, pero antes que nada, platíquenos un poco cuál es el ambiente, la actualidad, cómo está la ciudad de Nueva York, porque ya sabemos que el clima puede cambiar en cualquier momento. Adelante, vamos con ustedes, Caro, Desiree. Mitch, Héctor, Toño, un fuerte abrazo acá, Desi, y de mi parte. Pues el clima está caliente bastante en la ciudad. Ayer había muchísimo sol. Hoy hay una especie de bruma, está un poco nublado, está un poco más agradable. Aquí donde estamos está corriendo el viento. Y la afición ya de Argentina, ya hemos visto varias por acá, por la zona. Estamos en la zona financiera, cerquita, como verán, del puente de Brooklyn. Ya he visto muchísimos españoles y he visto argentinos en el recorrido para acá. Ya está llegando la gente. Totalmente, y esta como imagen urbana que tiene la ciudad, un poquito el contexto, hubo unos incendios porque justo ayer, muy caliente el clima, y de Canadá, el bosque y todo esto se incendiaron un poco, llovió después, pero sin duda creo que el humo recorrió kilómetros y se vino a esta brisa abrumada, como medio nublina o nublado, entonces creo que es parte del contexto de esta ciudad. Va a cambiar, esperando de aquí al domingo, entonces hay que ver qué nos espera en ese clima. Y hay una ola de calor también. De aquí al domingo se prevé que va a ser bastante calor a la hora del juego. Lo que aumenta también, por lo que hemos visto, son los precios, ¿no? De los boletos. No se han espantado españoles y argentinos a su llegada a Nueva York, aquellos que llegarán buscando boleto, que seguramente habrá muchos que lleguen sin boleto y que estarán buscando alguno. ¿No se han asustado con los altos precios para la final de la Copa del Mundo? Bueno, imagínate, si no se asustaron con los precios para ver a Cabo Verde, Argentina, que subían de 3.000 hacia arriba. Tengo un amigo español que vive acá en Nueva York y me decía, consígueme uno en $3.000. Le digo, mira, ni siquiera face value vas a conseguir algo menos de 7.000. El precio FIFA hace 2 semanas era $7.000. Y no estamos hablando de una categoría 1. Y luego 10.000. Y esto se los digo de primera mano, pregunté por unos hospitalities y eran $16.000 o $36.000 el más caro. Eso hace un mes. Te podrás imaginar cuánto están costando los tickets. Casi imposible conseguir un lugar y en un precio razonable, a menos que vendas, no sé, la casa, el coche. Y ya luego cuando regrese a Argentina o a España ya verás dónde vives. Dice Toyo que él pone su tarjeta. Sí, claro, no hay problema. Ustedes vayan al hospital. Mira, no se merecen menos ustedes dos y Julia nada más en esa cobertura en Nueva York. Bien, correcto. Bueno, pues arranquemos con este semáforo y con la dinámica. Caro, Desiree, ¿cuál para ustedes ha sido hasta el momento el mejor partido que hemos tenido en la Copa del Mundo? A ver, Caro, arranquemos contigo. De los que recuerdas o del que recuerdas más, ¿cuál y por qué es el mejor? Mira, a mí me gustó mucho Cabo Verde-Argentina. Primero porque esperábamos un Uruguay-Argentina y realmente Cabo Verde fue la gran sorpresa. Vimos a Bociña hacerle paradas a Messi, algo impensable, y este hombre se convierte en una figura importante y relevante en el Mundial, recordada, la cantidad de seguidores ya pasaba los 18 millones. El tema del gol de López Cabral, espectacular, creo que de los mejores goles que hemos visto en el Mundial. Y yo también hablo de la emotividad de él cuando marca, que se va a la grada, que busca a su esposa, que... Yo creo que todo el compendio de cosas, más allá de que, bueno, era un hueso duro de roer, Cabo Verde en su primer mundial vendió tan cara esa derrota que para mí se llevó eso, el aplauso, el corazón de la afición y se convirtió en una de las mejores historias. Y una sorpresa en la manera de jugar, ¿no? Pero creo que coincido que ese puede ser el partido más emocionante, pero me voy a esperar la siguiente pregunta que tú me vas a hacer. No, vamos con ese. El más emocionante entonces para ti, Cabo Verde, Argentina. Caro dice que es para ella el mejor partido que recuerda que ha visto en esta Copa del Mundo, con ese golazo de López Cabral. No sé cuál es el mejor hasta el momento de la Copa del Mundo. Ese, el de Julián Álvarez, el de Enzo, el de Pedro Porro por la acción. Contó de Egipto. Ese fue un golazo. ¿El que anularon? O el de España también, el segundo el de Pedro España. Porro, ¿no? Sí. Claro, el de Pedro Porro, pero el que anularon de Egipto, que era el 2-0. Bueno, ese el gol que no fue. Es verdad, ¿no? es verdad. Es que justo yo me voy a quedar con lo que dice Toño Rodríguez. Entiendo lo de Cabo Verde,
que demostró esa calidad futbolística, pero el partido contra Egipto, ir abajo en el marcador hablando de Argentina, y después cómo tejen la jugada los egipcios para llevarse toda la banda, driblar, ejecución, y después la revisión del VAR, la tecnología que en ocasiones, o más bien en esta sede del Mundial, en esta edición, pensamos que ha favorecido a Argentina, pero entra para detectar esa pequeña faltita que le pisan el dedo gordito ahí al central de Argentina, a Lisandro Martínez, y se anula ese gol. Yo me voy a quedar con eso por las emociones tanto positivas como negativas, más allá de la calidad futbolística que mostraron ante Cabo Verde. Correcto, un contragolpe fulminante. Sin embargo, desafortunadamente no contó ese gol. Entonces, Caro dijo Cabo Verde, Argentina. Ahora deciré para ti cuál y por qué ha sido hasta el momento el mejor partido de la Copa del Mundo. Decías que ese de Cabo Verde, Argentina, el más emocionante, no necesariamente deciré para ti el mejor. Pues no necesariamente, te dije que el complemento, lo de Egipto, Argentina, también me pareció muy emocionante. Pero en términos futbolísticos, me voy a quedar con el de España contra Francia, la semifinal, la acabamos de ver. La exquisita sinfonía de pases y la manera en cómo controla el fútbol España me parece extraordinario. No ha decepcionado. Mira que el camino también fue un poco dudoso desde que inició con Cabo Verde empatando España, pero ese partido analíticamente, emocionalmente, y ver cómo se cayó Francia me parece espectacular. Correcto, entonces tendremos que poner ahí otro, ¿no? En la dinámica del semáforo. A ver, don Héctor, ¿coincides con Caro, coincides con Desiree o pones otro partido en el que para ti puede ser el mejor de esta Copa del Mundo? Yo, para mí el mejor de la Copa del Mundo es el de ayer, entre Argentina e Inglaterra, porque eran dos rivales que tienen otros ingredientes aparte de los futbolísticos, que estaban mezclado mucho la cuestión del nacionalismo, de la cuestión de las Malvinas, que al final sacaron un letrero los jugadores, que había mucha paridad de fuerzas en los dos equipos, cada uno tenía sus virtudes. Encontramos a un Bellingham en un gran momento en la Copa del Mundo, peleando el MVP, hasta el partido de ayer, creo que ayer lo perdió, y lo va a ganar Messi seguramente, y también con una Argentina que mostró toda la sangre, el espíritu que tiene un campeón, ¿no? Entonces, si hay que pelear sucio, pelean sucio, si hay que pelear limpio, pelean limpio, si hay que meter un golazo, meten un golazo, si hay que defender hasta con los dientes, lo hacen. O sea, Argentina tiene esta sangre de campeón, pues, y entonces contra una Inglaterra que tenía jugadores en un gran momento, contra un equipo que había venido de vencer a México aquí, muy difícil el partido, que había tenido también un cuartos de final muy duro, y sin embargo me parece que el partido de ayer reunió todo el interés de toda la gente, aunque el más visto de toda la Copa del Mundo es el México-Inglaterra, ¿eh? Claro. Es el más visto de la Copa del Mundo en televisión. Rompió récords de audiencia, además en Estados Unidos, que la audiencia en Estados Unidos es cosa seria. Que tuvo sus momentos, deciré, Caro, ese partido de Argentina ante Inglaterra, arrancó ganando la selección de Inglaterra, después viene el cambio, sale Gordon, se echa para atrás la selección de Inglaterra y era evidentemente obvio que Argentina, por cómo había pasado ante Cabo Verde, ante Egipto, ante Suiza, incluyendo los tiempos extras, que también se iba a ir con todo en los últimos minutos y que le alcanzaba de sobra para poder reaccionar. ¿Qué se llevaron de ese partido, Caro, deciré, del Argentina-Inglaterra, donde Argentina consiguió su boleto a la final de la Copa del Mundo? Bueno, yo espero que se lo lleve España, porque España es el que tiene que saber medir y entender que Argentina tiene una gestión del tiempo muy fuerte, muy eficaz. Físicamente aguantan a pesar de que les han tocado partidos en donde se han visto abajo en el marcador y han tenido que también venir de atrás. Aparece un Enzo Fernández que vuelve a marcar porque lo hizo ante Egipto y hoy lo decía hace rato también. No hemos hablado de Lautaro porque son esos jugadores que entran de cambio y te pueden cambiar la historia, valga la redundancia, te pueden modificar las cosas, puede aparecer con gol. Al inicio se decía, bueno, está muy solo Messi en cuanto al gol. Ya apareció Julián, ya apareció Lautaro, que son buenas noticias. Y yo creo que la motivación que tiene Argentina es otra de las lecciones que debe tomar España, ¿no? Esta selección creo que tiene más convicción que fútbol incluso, pero sabe que le da y sabe que estando en esa instancia se va a morir con las botas puestas para salir con el título, para darle el título a Messi por ese respeto, ese cariño, ese último baile que la verdad será una narrativa espectacular. Pero bueno, yo siento que en cuanto a fútbol, ya metiéndome en otra pregunta que no me hicieron, para mí España en lo colectivo ha sido más selección. Pero bueno, aquí es el que termine metiéndolas y el que termine resolviéndolo, porque a veces el fútbol no es del que juegue más vistoso, sino que lo digo Holanda, tantas veces que ha llegado a finales y no ha ganado.
es el que resuelve y yo creo que mentalmente Argentina viene en otro nivel. Y complementando la gran información que acaba de decir Caro, yo me voy con la contraparte, lo de Inglaterra. Hay una regla de oro en el vestidor y lo vives como futbolista, ¿no? Si el entrenador inmediatamente manda un cambio defensivo, explica que una selección vuelva a demostrar una vez más que el talento por sí solo nunca es suficiente para conquistar los partidos más importantes. Esa es exactamente la pregunta que dejó este enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, un duelo que comenzó favoreciendo al conjunto europeo, pero que terminó convirtiéndose en otra demostración del carácter competitivo que Lionel Scaloni ha construido durante los últimos años. Inglaterra golpeó primero y durante algunos minutos dio la impresión de tener el control emocional del encuentro. Anthony Gordon aprovechó una transición rápida para abrir el marcador y provocar una explosión de entusiasmo entre los aficionados ingleses. Sin embargo, detrás de esa celebración comenzaba a gestarse el primer gran error de la noche. En lugar de interpretar el gol como una oportunidad para seguir atacando y mantener la presión, Thomas Tuchel eligió un camino completamente distinto. Ordenó retroceder las líneas, reducir los espacios y entregar deliberadamente la posesión del balón a una selección que se siente mucho más cómoda cuando domina el ritmo del partido. Esa decisión, aparentemente lógica para proteger una ventaja, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una remontada que pocos olvidarían en Argentina. No reaccionó con desesperación, ningún futbolista perdió la calma. Nadie a lanzar balones largos sin sentido, buscando una solución inmediata. En todo lo contrario, los campeones del mundo entendieron que el encuentro todavía era muy largo y que la mejor manera de responder consistía en seguir siendo fieles a su identidad. Enzo Fernández comenzó a recibir cada vez más balones en la base del mediocampo. Alexis McAllister se ofrecía constantemente entre líneas y Rodrigo de Paul aumentó la intensidad de la presión para impedir cualquier salida limpia del conjunto inglés. Poco a poco el partido empezó a jugarse exclusivamente en territorio británico. Inglaterra ya no encontraba espacios para correr y cada recuperación terminaba apenas unos segundos después con una nueva posesión argentina. La diferencia entre ambos equipos dejó de medirse en el marcador y comenzó a observarse en la manera en que cada uno entendía el juego. Mientras Inglaterra parecía obsesionada con defender una ventaja mínima, Argentina únicamente pensaba en recuperar el control absoluto del partido. A Lionel Messi fue el mejor ejemplo de esa tranquilidad. Muchos espectadores esperan que el capitán argentino participe en todas las jugadas, corra constantemente o intente resolver cada acción con una genialidad individual. Sin embargo, la versión más madura de Messi funciona de otra manera. Camina, observa y analiza. Cada desplazamiento tiene un propósito. Mientras algunos creen que está desconectado del juego, él estudia la posición de cada defensor, identifica los espacios que comenzarán a aparecer con el paso de los minutos y espera el instante preciso para intervenir. Esa inteligencia futbolística explica por qué sigue siendo decisivo incluso cuando no marca goles. Su sola presencia obliga a los rivales a modificar permanentemente la estructura defensiva, generando ventajas para sus compañeros. En este partido volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Inglaterra nunca consiguió decidir
quién debía perseguirlo. Cuando un mediocampista salía a presionarlo, aparecía espacio detrás de él. Si eran los centrales quienes abandonaban su posición, Lautaro Martínez y Julián Álvarez encontraban caminos libres hacia el área. Esa incertidumbre terminó convirtiéndose en uno de los factores determinantes del encuentro. Mientras tanto, Enzo Fernández ofrecía probablemente una de las actuaciones más completas de todo el torneo. Recuperaba balones con agresividad, distribuía el juego con precisión y aparecía constantemente en zonas ofensivas para sorprender desde la segunda línea. Su despliegue físico permitió que Argentina mantuviera un ritmo muy superior al de Inglaterra durante toda la segunda mitad. McAllister complementaba perfectamente ese trabajo asociándose con Messi y facilitando la circulación del balón de un costado al otro del campo. Cada secuencia de pases obligaba a los ingleses a recorrer distancias enormes, provocando un desgaste físico que comenzó a hacerse evidente mucho antes del tramo final del partido. Jordan Pickford se convirtió en el jugador más exigido de Inglaterra, realizando varias intervenciones de enorme nivel para mantener con vida a su selección. Para Dijikeman, el extraordinario rendimiento del arquero también reflejaba un problema mucho mayor. El sistema defensivo inglés había dejado de funcionar y dependía exclusivamente de acciones individuales para evitar el empate. Argentina seguía creciendo con cada minuto que pasaba y transmitía la sensación de que el gol era simplemente cuestión de tiempo. Argentina comprendía perfectamente que no bastaba con tener el balón. Era necesario convertir ese dominio en oportunidades claras. Por eso, cada posesión tenía un objetivo específico. No existían pases horizontales únicamente para acumular estadísticas. Cada movimiento buscaba desplazar el bloque defensivo inglés hasta abrir un espacio que pudiera ser aprovechado por Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Scaloni observaba desde la zona técnica sin mostrar ansiedad. Sus gestos transmitían confianza porque el desarrollo del encuentro respondía exactamente a lo que su equipo necesitaba. Inglaterra permanecía encerrada cerca de su propia área, incapaz de sostener la pelota durante más de unos cuantos segundos. Mientras la albiceleste aumentaba progresivamente la intensidad sin perder el equilibrio defensivo. Esa combinación entre paciencia y agresividad es una de las principales características de esta generación argentina y volvió a quedar demostrada en uno de los partidos más importantes del torneo. Cada vez que Inglaterra recuperaba la posesión, intentaba buscar rápidamente a Harry Kane, pero el delantero se encontraba completamente aislado. Cristian Romero y Lisandro Martínez anticipaban prácticamente todos los balones largos, mientras Enzo Fernández y Rodrigo de Paul ganaban la segunda jugada con una autoridad impresionante. El resultado era siempre el mismo. El balón regresaba inmediatamente a los pies de Argentina. Esa superioridad en el mediocampo terminó marcando la diferencia. No era solamente una cuestión técnica, también era una demostración de inteligencia colectiva. Todos los futbolistas argentinos sabían exactamente dónde debían colocarse para ofrecer una línea de pase o cerrar un posible contraataque. Inglaterra, por el contrario, parecía dividirse en dos equipos distintos. Los defensores resistían muy cerca de Pickford,
mientras los atacantes esperaban demasiado lejos. Una pelota que casi nunca llegaba. La presión psicológica comenzó a hacerse insoportable para los ingleses. Defender durante tantos minutos consecutivos exige una concentración absoluta y cualquier pequeño error puede resultar decisivo. Los laterales ya no se atrevían a proyectarse al ataque por miedo a dejar espacios detrás de ellos. Los extremos retrocedían constantemente para ayudar en defensa y terminaban agotados antes de cruzar la mitad del campo. Incluso Jude Bellingham, uno de los futbolistas más dinámicos del mundo, comenzó a mostrar señales de frustración porque debía recorrer enormes distancias para participar en todas las fases del juego. Cada minuto que pasaba fortalecía la sensación de que Argentina estaba jugando exactamente el partido que deseaba. En medio de ese escenario, apareció nuevamente Lionel Messi. A muchos analizan únicamente los goles y las asistencias para evaluar una actuación, pero este encuentro volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá de las cifras. Cada vez que recibía el balón, atraía inmediatamente a 2 o incluso 3 defensores. Esa simple reacción abría espacios para que Enzo Fernández encontrara líneas de pase imposibles de detectar unos segundos antes. Messi ya no necesita superar a 5 rivales como en sus primeros años de carrera. Ahora domina los partidos desde la inteligencia, la pausa y la precisión. Su capacidad para interpretar el momento exacto de cada jugada continúa siendo incomparable. Cuando parecía que el ritmo bajaba, aceleraba con un pase vertical. Cuando el partido se volvía demasiado frenético, retenía la pelota unos segundos para permitir que sus compañeros reorganizaran la estructura ofensiva. Esa lectura permanente convirtió al capitán argentino en el verdadero director de la orquesta. Mientras tanto, Enzo Fernández seguía acumulando argumentos para ser considerado el jugador más completo del partido. No solo recuperaba balones y distribuía el juego con enorme calidad, sino que además llegaba constantemente al área rival. Como un atacante más en su despliegue físico, parecía inagotable. Presionaba en campo contrario, retrocedía para ayudar a los centrales, cambiaba de orientación con precisión y aparecía nuevamente en posiciones ofensivas apenas unos segundos. Disputes. Muy pocos mediocampistas en el fútbol actual pueden ofrecer semejante equilibrio entre sacrificio defensivo y creatividad ofensiva. No fue casualidad que varios analistas terminarán señalándolo como el futbolista más determinante del encuentro, incluso por encima de Messi. A la actuación del número 8 argentino fue simplemente extraordinaria. Del lado inglés, Jordan Pickford seguía evitando que la diferencia en el marcador creciera rápidamente. Sus reflejos mantuvieron con vida a su selección durante varios minutos adicionales, realizando intervenciones espectaculares frente a disparos de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Mac Allister. Sin embargo, cada nueva atajada también representaba un síntoma preocupante. Cuando un arquero debe convertirse constantemente en el héroe de su equipo, significa que la estructura colectiva está fallando. Tuchel buscó soluciones desde banquillo, introduciendo piernas frescas, pero los cambios no modificaron el problema principal. Inglaterra seguía sin recuperar la posesión y continuaba defendiendo demasiado cerca de su propia portería. Argentina
no encontraba resistencia en la construcción del juego y podía instalarse con comodidad en campo rival durante largos periodos. Fue precisamente esa acumulación de dominio la que terminó inclinando definitivamente el partido. ¿Se trató de una jugada aislada ni de un golpe de fortuna? La remontada nació como consecuencia natural de una superioridad sostenida en todos los aspectos del juego. Argentina había ganado la batalla táctica, la batalla física y sobre todo la batalla mental. Desde el momento en que Inglaterra decidió renunciar al balón, comenzó a entregar también la iniciativa y la confianza. Scaloni lo entendió antes que nadie y permitió que su equipo siguiera creyendo en el plan original. Y ese conviction terminó convirtiéndose en la mayor diferencia entre ambos entrenadores. Uno reaccionó dominado por el miedo a perder. El otro mantuvo intacta la confianza en su idea, incluso cuando el marcador era adverso. En los grandes torneos, esa clase de decisiones suele separar a los campeones de quienes se quedan a un paso de la gloria. Cuando el árbitro señaló los últimos minutos, la sensación era clara para todos los presentes. Inglaterra ya no transmitía la imagen de un equipo capaz de cambiar el destino del encuentro. Argentina, en cambio, seguía jugando con la misma intensidad que había mostrado desde el inicio de la segunda mitad, convencida de que la mejor